Hola Acuario, bienvenido y bienvenida a tu canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que oremos por todas aquellas personas que en este instante están teniendo una lucha por su salud en una cama de un hospital, para que el cielo me los ilumine y que me les dé la salud que tanto necesitan, y también agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video, yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver, mis acuarianos y acuarianas, qué te dice el Arcángel Miguel en esta oportunidad. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Bueno, wow, lo que pasa es que estás en crecimiento, en expansión, y bueno, te está quedando ya demasiado peso para ti, demasiado trabajo, y es momento de delegar. ¿Listo? Bueno, llega la prosperidad y el amor a mi vida. Escribe en los comentarios de este video o escribe hecho está. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con la lectura general para ti. Quiero que ya mismo te concentres en una situación que tú estés viviendo ahora, distinta del amor, porque para el amor tenemos un pedacito al final de esta lectura para que hablemos acerca del amor. Bueno, piensa en esa situación y qué estás viviendo, porque los guías espirituales te van a hablar ya mismo y aconsejarte para que tú tengas una luz acerca de lo que te está pasando en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, eres una persona que tienes como muchos dones de mando, una persona que consigue todo aquello que se propone, y bueno, eso también está dado porque eres una persona muy optimista, que quiere echar para adelante, que quiere seguir para adelante, y que efectivamente lo que estás viviendo en este preciso instante es como un bache en lo que en este camino al éxito que tú estás teniendo. ¿Listo? Mira, vienen unos cambios de una manera bastante improvista, de una manera bastante ¿cómo te digo? Es algo que tú no te lo esperabas definitivamente, pero debes tener muchísimo cuidado con esos cambios que van a venir a tu vida, que no te lleven a ti a tomar decisiones desacertadas. Utiliza este carisma que tú tienes, la esperanza y la buena vibra que tú tienes, para no dejarte llevar, o para no dejarte, ¿cómo te digo? Para no dejarte arrastrar por la desesperación, por las malas energías de la situación y de otras personas que te pueden estar rodeando en este momento. ¿Listo? Que puedas estar enfrentando esta situación. Hay cierto, en un futuro más bien cercano, mira, o sea, la carta me habla acerca de romper con personas muy allegadas a ti, de discusiones con estas personas. Definitivamente es un momento en el que tú vas a tener que, ¿cómo te digo?, hacer acopio de tu paciencia, de tu sabiduría, de tu amor, de tu respeto por ti y por las demás personas, para no ver las cosas, ¿cómo te digo?, con un cristal como tan pesimista. Hay personas que a veces hay personas que tienen que salir de nuestras vidas, pero es lo mejor que a veces nos puede pasar. Al momento tal vez no lo veamos de esa manera, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que fue lo mejor para nosotros, que fue lo más positivo que nos pudo haber sucedido definitivamente. No te me vas a precipitar en el momento de tomar decisiones. ¿Listo? De acelerarte, de querer tomar una decisión de una manera demasiado, ¿cómo te digo?, demasiado a la ligera, por salir a la larga del paso. Mira, tú eres una persona con experiencia en lo que vayas a hacer, en lo que vayas a decidir. Todos tenemos nuestros momentos de flaqueza, pero no te me vayas a dejar arrastrar por la desesperación tuya o la desesperación de otras personas. ¿Listo? Mira, la cuestión es que tal vez inclusive van a haber problemas legales en toda esta situación, pero si tú te guías por la justicia, tú te guías por la honorabilidad, por la honradez, las cosas van a salir definitivamente a tu favor. ¿Listo? Esto es algo como tan imprevisto,
lo que puede estar sucediendo o lo que te puede estar o lo que vaya a suceder para ti, pero va a ser como parte de un camino, parte de un aprendizaje, como para despejarte, para quitarte del medio personas, situaciones, cosas, de lugares que no te van a servir para un futuro maravilloso que viene para ti. Vamos a ver qué te dice el arcángel Uriel. Yo te estoy ayudando con tus estudios y aprendizajes de vida. Presta atención a las nuevas ideas que te estoy repitiendo. Persigue tus sueños, cree en ti persistentemente y verás que se harán realidad. Bueno, el arcángel Uriel es el arcángel que te lleva en este momento de la mano y te está diciendo, bueno, a tu cabeza vienen ideas nuevas, evalúa esas ideas, investígalas, confróntalas con tu realidad y verás que son ideas maravillosas que te pueden llevar a tomar mejores decisiones. ¿Listo? Bueno, les pido disculpas por la tacadera. Que por ahí hay alguien que está construyendo, ¿listo? Pero eso no nos impide, bueno, también escuchar los pajaritos porque viven en una finca. Y para poderles dar a ustedes las lecturas que los hago con tanto cariño, con tanto amor. Bueno, ahora sí vamos con la lectura para el amor, hablando de amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con ese personaje en ese preciso momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas del presente, de la situación, del futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, eso es una relación en la cual ustedes dos como que disfrutan de más bastante, disfrutan, o sea, son muy felices, o sea, se divierten muchísimo en esta relación. Tu persona especial lo siente así de esa manera y ha estado muy feliz definitivamente a su lado. El problema, dificultad que ustedes tienen en este instante es que como que se han distanciado un poco, se han alejado un poco, como que ya no se ven con tanta frecuencia o no se hablan con tanta frecuencia, y esta es la situación que están viviendo ustedes ahora. Evalúen muy bien qué es lo que está pasando y si quieren seguir adelante con la relación, porque es una relación que se ve o sea, con la cual puedes construir cosas buenas. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Tu persona especial espera que que ustedes dos reanimen la llama de la pasión, que tú vuelvas como que a coger ese fuego que tenías al principio, para estar juntos, para abrazarse, para quererse y para poder avanzar. Tu persona especial realmente te admira muchísimo a ti, te admira y te ve como una persona sabia, como una persona inteligente, como una persona muy carismática y madura, muy madura, te ve de una buena manera. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que es un buen momento para comenzar algo nuevo, algo diferente. Hay un embarazo que se puede estar presentando para ustedes en un futuro más bien cercano, pero podría ser un embarazo algo problemático, no sé, o si ya se esté presentando ese embarazo, cuídense muy bien, cuídate, mamita, muy bien, o cuida a tu pareja que está embarazadita, porque podrían presentarse problemas en ese embarazo, y si ya tienes síntomas, por favor vayan al médico, ¿listo? No les vaya a tomar tal vez una mala sorpresa. La relación de ustedes tiende a tener una estabilidad emocional, tal vez también impulsados por este nuevo miembro de la familia que llegó o esté por llegar a la relación de ustedes, ¿listo? Y si aún no estás embarazada, si aún tu pareja no está embarazada, antes de encargar familia, por favor, chéquense muy bien el estado de salud de la mamá, todas esas cuestiones de salud para que esto negativo de ese embarazo no se presente. Cuando hay algo negativo, no es para que te quedes esperando a que las cosas sucedan, sino para prever y que precisamente esas cosas negativas no se den a la larga. Mira, la relación de ustedes va a ser un antes y un después, va a tener un giro de 180 grados, pero va a ser para bien, para muy bien, para algo muy positivo. Mira, esta carta me habla acerca de esta tristeza por este embarazo, esa cavilación, esas dudas, esa incertidumbre acerca de ese embarazo. Si aún no sucede, bueno,
tienen tiempo para hacer las cosas de una mejor manera, y si ya está sucediendo, si ya están mal, bueno, no echar en saco roto esta recomendación y no minimizar. Las cosas en un embarazo son algo serio, ¿no? Las cosas negativas son como maximizadas en medio de un embarazo. Bueno, te dicen en esta carta, el arcángel Jofiel te habla acerca de tu alegría, lo que te estaba diciendo. La alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud, es lo que hay en esta relación, alegría, disfrute. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Wow, te están diciendo a ti y a tu persona especial que abran sus alas, que crean en grande, que sueñen en grande, que crean más el uno en el otro y que no se subestimen por ningún aspecto. Dicen, no, pues que somos jóvenes y apenas estamos empezando. Bueno, todos fuimos jóvenes y empezamos en algún momento. Crean más en ustedes, en los dos, que pueden hacer algo muy, muy bonito con esta relación. Bueno, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas, si quieres escribir algo en los comentarios de este video para esta relación bonita, puedes escribir: a mi familia, a mi pareja, a mi vida llega la prosperidad, la salud y el éxito, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.